Hola, qué gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. ¿Sabía usted que los accidentes del tránsito son calificados como un problema de salud? La interrogante suscita un análisis desde el actuar individual y colectivo. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñeme, ya estamos recorriendo la vía. La incidencia creciente de los siniestros en la vía es un hecho para nuestro país. Un país que va en vías de desarrollo, un país donde cada vez hay más transeúntes, donde hay más vehículos automotor y realmente los accidentes en la vía o los siniestros en la vía, por usar el término correcto, constituyen un problema de salud, teniendo en cuenta que la población más vulnerable es la población infantil y la población económicamente activa. Tenemos como el eslogan que no es solo hacer una cultura médica que salve, sino que salve en buena calidad de vida. Y es por eso que nosotros hemos tenido esta pretensión, porque en estos momentos los siniestros en la vía, las lesiones en la vía causan muerte en nuestro país y realmente es una población sana que realmente ve cegar su vida por lesiones en primera instancia prevenibles, y aún después de ocurrida, pues la prevención secundaria de estas lesiones que pueden inclusive dar el traste con la vida, pues es cuestión para nosotros de orden poderlas instaurar. Venía por la carretera Habana-Melena. Iba a entrar por el entronque Las Guásimas. A la hora de entrar en el entronque, una moto me impacta por el lado izquierdo, provocando la fractura esa, la mano, el hombro. Desde un inicio me dijeron que era una lesión muy grave, que podía hasta perder la pierna. La solidaridad es parte de los valores que acompañan a las cubanas y cubanos. Por eso es necesario conocer qué es lo primero que se debe hacer ante un accidente de tránsito, incluso antes de las maniobras de resucitación. Lo primero que nosotros tenemos que tener bien presente es que antes de ir a socorrer a un individuo que ha sido víctima de un accidente en la vía, es estar claro que no vamos a incorporar nosotros también a otro accidentado más, y por lo tanto tener bien claro las medidas de seguridad de que la avenida está detenida, de que no hay tráfico, pedir que alguien detenga el tráfico y que se ocupe bien de este detalle. Lo ideal sería que ya estuviera la policía presente o los bomberos, que suelen ser personas con entrenamiento en este tipo de medidas. Así, una vez ya segura la vía para podernos incorporar a la misma, debemos pasar a la seguridad del que le vamos a hacer la resucitación. Si pensamos que no va a estar seguro en el lugar donde ocurrió el accidente, ya sea por la mala posición en la que quedó dentro del carro y debemos extraerlo, o que está en el medio de una avenida que no continúa segura, es las únicas indicaciones que nos plantean que debemos trasladarlo hacia una zona cercana, dígase la acera, dígase un jardín, donde lo podamos colocar y ahí comenzar a hacer las maniobras de resucitación. Cuando me colocaron este fijador, todavía existía el riesgo de que yo perdiera la pierna, hasta que ya no me hicieron todo el trabajo que se hace en el hueso, donde quitan la parte mala, ponen el fijador, que ya la lesión que yo tengo ahí cerró. Entonces que ya me dijeron que algo no estaba segura la pierna. Yo muevo mis dedos, hago mis ejercicios. Es lo más malo porque es doloroso, porque tengo rígida todavía un poco la pierna, la rodilla, y me cuesta trabajo doblarla. El procedimiento puede variar en el caso de los niños. Hay muchas cosas con las que nos podemos encontrar en ese momento. La más grave de todas es que ese niño haya sufrido un paro cardiorrespiratorio secundario a ese accidente en la vía. Es muy fácil de identificar y se plantean elementos muy sencillos, aptos para cualquier personal no profesional, que es aquel niño que no nos responde, o sea, lo llamamos y no tiene respuesta a nuestro llamado. Por supuesto, no está llorando, no está hablando. Si estuviera llorando o hablando, ya eso se nos elimina y ahí podríamos evaluar el nivel de gravedad que ha tenido, pero no está en paro.
Si el paciente no nos responde, o sea, ese niñito no nos responde al llamado, nos fijamos que no está respirando o lo está haciendo con mucha dificultad, si tenemos algún tipo de entrenamiento en poder palpar los pulsos, buscamos los pulsos centrales, dígase el carotidio, o aquí a nivel del brazo en los niños más pequeños, si tenemos ese entrenamiento, te cuento. Si no, obviamos ese paso y comenzamos de inmediato a dar maniobras de compresiones torácicas, que son las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, sencillas, que pueden ser realizadas por cualquier personal, incluso jóvenes, adolescentes, adultos, con mínimos conocimientos sobre este tema, que son solo las compresiones en el medio del pecho, permitiendo, o sea, comprimiendo el tórax y dejando que respanda nuevamente. Se dan alrededor de 30 compresiones e inmediatamente podemos pasar a abrir la boquita, abrir la vía aérea y dar 2 ventilaciones. Ventilación que sería en este caso con nuestras bocas. Si es un niño pequeñito, cubrimos con nuestra boca la nariz y la boquita del paciente, y si es un niño mayor, ocluimos la nariz con nuestros dedos y administramos el aire a través de la boca. Con estas simples medidas, en el tiempo que vamos solicitando ayuda, que generalmente en un lugar de ese tipo, en un lugar de un accidente vial, existen muchas personas oyendo, mirando lo que sucedió, podemos señalar a uno de los que está presente y orientarles bien claro de que nos soliciten una ayuda, que nos busquen a una ambulancia, que llamen al 104. Dada la relevancia del tema, sería oportuno conocer las máximas en atención de urgencias al paciente politraumatizado en Cuba. Veamos. La atención a emergencia en el trauma en los centros hospitalarios en Cuba tiene una sistemática que se ha mantenido, es decir, que se identifican estos lesionados graves y se toman las acciones fundamentales. Que el objetivo es sistematizar la acción a esos enfermos, hablar un único lenguaje que permita de una forma coordinada salvar el mayor número de vidas en el menor corto, es decir, en el menor tiempo posible y con los menores costos posibles. Es decir, no solo salvar vidas, sino también puede ser salvar extremidades, independiente, adecuándose a las condiciones económicas o socioeconómicas o del medio en que se encuentre el médico desempeñando. Transitaba por la carretera Habana Melena, a 2 cuadras ya de la 8 vías, y me impactó un botero por la parte de atrás. Cuando me vi en el piso y vi que el jeep llegaba ya que había caminado 1,5 cuadras más o menos, ahí viró. Unos compañeros que estaban ahí en la 6 vías me auxiliaron y tenía la pierna destrozada del impacto que me dio. No sé de dónde salió el jeep, porque imagínense, yo venía bien por mi carretera, una carretera ancha, venía pegado a la izquierda y sé que se quedó dormido, no sé. Y bueno, de ahí fui trasladado a Julio Trigo, que es el hospital más cercano que me quedaba, porque había una hemorragia en la pierna. De ahí a Julio Trigo no podían ejercer el servicio de ortopedia ahí. Y entonces me hicieron un vendaje, me pusieron un suero y me dijeron que me iban a trasladar hacia la Benéfica, que el CIUN llegaría. La llamada hora dorada suele ser decisiva no solo para preservar la vida, sino para los procesos de recuperación. Durante la primera hora, que se dice que es la hora dorada de atención al trauma, ocurren una serie, es decir, pueden ocurrir una serie de lesiones que comprometen potencialmente la vida, que pueden estar en relación, digamos, con la vía aérea, con la ventilación, con la circulación. Esas acciones son las primeras que el médico o el paramédico, incluso desde la atención prehospitalaria, tiene que ir vigilando y atendiendo. En un proceso que se llama una revisión primaria, para uno asegurar esas funciones vitales del enfermo. Funciones vitales que pueden estar comprometidas independientemente del lugar de lesión, porque el lesionado, aunque pueda tener predominio, digamos, una lesión facial, cráneoencefálica, de tórax, de abdomen, de extremidades, muchas veces una sola de ellas puede poner en peligro la vida inminente, es decir, puede poner en peligro a la vida del enfermo. Cuando estábamos en Julio Trigo, como teníamos miedo de que mi papá hiciera un coma diabético o algo porque llevábamos muchas horas esperando y el reporte 80 se demoraba demasiado, fueron más de 4 horas esperando ahí que lo auxiliaran para traerlo para la Benéfica, pero como no llegaba el reporte 80, lo trajimos, hablamos con un caso que venía para acá, para el Calixto García, y entonces con ese mismo caso fue que trajimos el caso de mi papá. Ahí cambió toda mi vida porque me cogió un buen team médico
La doctora tenía mucha preocupación porque la pérdida de sangre y la infección que podía provocar. Y bueno, se me hizo una operación urgente que duró 2 horas y media. ¿Qué sucede cuando la atención prehospitalaria es realizada por testigos del hecho, no profesionales? Socialmente o socioculturalmente no es infrecuente que a veces los lesionados del tránsito no sean atendidos en el prehospitalario, en el momento prehospitalario, por profesionales o paramédicos. Asisten a aquellos lesionados, testigos, participantes del trauma, y la manera de llevarlos al centro hospitalario no es la más adecuada. Y eso potencializa lesiones iniciales del momento del accidente que pueden agravarse por un mal manejo. Ejemplo, lesiones de columna cervical, lesiones de columna o los traumas sobre todo raquimedulares. Sus sugerencias sobre este y otros temas envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.